Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora vamos a tratar con el octavo mandamiento. Si nos vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 15, por favor, si me acompañan. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Ya lo tienen listo o todavía no? Ahí me avisan cuando lo tengan listo. Listo, perfecto. Qué rápidos son ustedes, ¿eh? Son rapidísimos. Bueno, Éxodo capítulo 20, versículo 15 nos dice, no hurtarás. No hurtarás, hurtarás como también, ¿verdad? No robarás. Son un poquito diferentes. Hurtar es tomar algo sin el consentimiento de una persona, ¿no? Sin violencia. Robar, estamos tratando cuando alguien te está robando usando su fuerza con violencia, ¿no? Pero al final de cuentas es lo mismo porque está extrayendo algo que no le corresponde. La semana pasada estuvimos tratando con el séptimo mandamiento acerca del adulterio y sus consecuencias y de que no solo traicionabas a su cónyuge, sino que también la trauma que le traeríamos a nuestros hijos, ¿no? Y la vergüenza que le causaríamos a nuestros padres y sobre todo estaríamos deshonrando a nuestro Dios. Fue lo que estuvimos tratando la semana pasada del séptimo mandamiento acerca de no cometer adulterio. Ya estuvimos hablando acerca de eso, que es grave cometer adulterio. Dios lo pone como quitarte un brazo, sacarte un ojo, ¿no? La gravedad del adulterio. O sea, tomás el hecho de cortarte algo, mutarte algo de tu cuerpo, ¿verdad? Es grave. Eso para el Señor es tan grave como cometer adulterio. Porque recuerden que el adulterio destruye familias enteras. Tus hijos sobre todo, ¿no? Las consecuencias que trae a tus hijos, a los padres, a tus amigos, sobre todo a la sociedad, ¿no? Por eso, pero más ahora, perdón, vamos a tratar con el octavo mandamiento, el que nos dice, no hurtarás. Este mandamiento es fácil de entender, todos sabemos que hurtar, todos tenemos ese concepto de que es hurtar y robar, ¿no? Es algo que es fácil de entender, no hay duda, ¿no? Así, hey, ¿qué significa no robar, no? O sea, todos entendemos lo que no es robar. Si alguien pone algo enfrente de ti, ¿no? Que no es tuyo, ¿qué es la primera reacción que vas a hacer, no? ¿Lo vas a tomar o no lo vas a tomar? ¿Qué es lo que tu conciencia te va a decir, no? Si lo tomas, tu conciencia, si tu conciencia es sensible todavía, va a decir, hey, no te pertenece, no es tuyo, déjalo ahí. Si no, entrega ese dinero al dueño de la casa, o si es en un supermercado, entrégalo enfrente, como muchos lo hacen, ¿no? Y muchos no, muchos se lo embolsan. Y después la vergüenza que cuando tienes cachado. Recuerden que yo estuve trabajando como surveillance a personas que encontraban dinero y se lo embolsaban. Mi trabajo era perseguir a esas personas, mirar dónde estaba ese dinero. Y se miraban las personas con claridad, ¿no? Que agarraban el dinero, en vez de llevarlo enfrente para reportarlo, ¿no? Como una pérdida, ¿verdad? De que a alguien se le cayó. Tomaban el dinero y se lo embolsaban. Después nosotros miramos quién era la persona, seguridad iba con la persona y les traía el dinero. La vergüenza. ¿Por qué no entregaste ese dinero si no era tuyo? Estás en propiedad privada. Lo entenderías si fuera en la calle, ¿no? Que no hay manera como lo puedas tú reportar. Pero dentro de una propiedad es privado. El dinero no te pertenece. Y todos tenemos ese concepto, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es robar, lo que es hurtar, ¿no? O sea, no hay duda de lo que estamos hablando aquí. Vamos a ponerle en Proverbios capítulo 1. Vámonos a Proverbios rápidamente, por favor. Proverbios capítulo 1. Vámonos a Proverbios capítulo 1. Versículo 7. Dice así, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La sabiduría, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Recuerden que hoy, yo sé que hoy en día estamos viviendo con una generación, estamos dentro de una generación muy mala. Una generación que ya es normal, el robo es normal. Extraer cosas que no te pertenecen de una persona es normal. Aún enfrente de la persona, ¿no? O sea, se da la vuelta y lo agarra y lo mete, ¿no? Vas a una casa de visita, miras algo y te lo metes, se te hace fácil y lo metes. ¿Por qué? Porque te es fácil tomar algo que no es tuyo. Pero es porque ya tu conciencia, ¿no? Tu conciencia está muerta, ya no es sensible, no hay temor de Dios en ti. Por el cual hoy, en esta sociedad que es tan mala, en esta generación que es tan mala,
ya no puedes tener nada así, ¿va? A lo expuesto. ¿Por qué? Porque la primera persona que viene lo va a tomar. Hoy no hay temor de Dios en esta generación. No hay temor en nuestras familias. No hay temor de tomar algo que no nos corresponde. Como todos sabemos, ¿no? ¿Qué es robar? ¿Qué es aquello que no te pertenece? ¿Qué es cuidar? Bueno, no es cuidar, ¿no? Es tomar algo que no es tuyo y quitarle algo que le corresponde a otra persona. La manera equivocada de considerar el dinero es amarlo, lo cual produce desastrosas consecuencias. Dice en 1 Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Por lo cual el amor al dinero es destructivo. Dice en 1 Timoteo, capítulo 6, del 6 al 9. Presten esta atención, esta es una versión PDT que es más claro, ¿no? En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 9, dice así. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo, no traemos nada. Y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimento y ropa, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener el deseo descabellados que les perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Tal como le sucedió a Acán. ¿Quién conoce la historia de Acán, no? Con Josué. Que Dios les entrega a la ciudad de Jericó, y Dios les da una advertencia. No tomen nada. Destruyan todo, solamente recuerdan a la mujer, ¿no? Que dejó libre a los dos espías, ¿no? Pero Dios les da una instrucción clara, ¿no? Dice en Josué capítulo 6, del 18 al 19. No se queden con ninguna cosa que esté destinado para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Masacán tomó un poco las palabras de Dios y tomó lo prohibido del botín que sería consagrados para Dios, trayendo maldición al pueblo de Israel. Acán, claro, ¿verdad? Su avaricia, ¿no? Miró tanto, que había tanto, ¿no? Dijo, bueno, voy a tomar poco que nadie se va a dar cuenta. Y eso nos hace ver, ¿verdad?, que a pesar de que adentro del cristianismo, aún conociendo a Dios, ellos estuvieron mirando las maravillas de Dios, aún nosotros los cristianos dentro de la iglesia tomamos de lo que no nos corresponde. Estaba escuchando uno que dice, ¿verdad?, que uno había dejado en una iglesia, dejó un aparato, un dispositivo, y pues con toda la confianza, y bueno, aquí son cristianos, fue al baño y cuando regresó ya no estaba. Qué triste, ¿no?, dentro de la iglesia. Yo no podía asegurar si fue un cristiano. Bueno, no creo que fue un cristiano, ¿no? Porque el cristiano es un cristiano genuino. Porque de lo contrario diría que era un cristiano entre comillas, ¿no? Y para mí no es cristiano porque no ha conocido de Dios. Pero dentro de las iglesias también se comete esa clase de robo, ¿no? Esa clase de tomar de lo que no nos corresponde. Y acá nace lo mismo, ¿no? Dentro del ejército de Dios, Dios les da una prohibición. No tomen nada de lo que no les pertenece. Eso será para mi tesoro. Masacán despreció la palabra de Dios. Tomó de lo que le era prohibido, de lo que le fue prohibido tomar, y lo llevó, dice que y aparte lo escondió para que nadie se diera cuenta. Dice en Josué, en el capítulo 7, del 10 al 12, pero el Señor le dijo a Josué, porque Josué, fíjense, Josué se había lamentado, porque antes de que cuando esta persona acá tomó ese es parte del botín, Josué le dice al ejército, hey, quiero que vayan ahí, es una ciudad de ahí, para que tomen posesión, ¿no? Pero dice, pero no lleven tantos, porque son pocos, o sea, lleven un ejército, o sea, más limitado, todos ustedes van a poder contra ellos, porque tenemos a Dios de nuestra parte, ¿no? Resulta ser que estos fueron, y 36 hombres perecieron. Josué se quedó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se sintió indignado, dijo, Señor, ¿qué van a decir nuestros enemigos? Le dimos las espaldas a nuestros enemigos, huimos. ¿Qué van a decir de nosotros? Mejor nos habíamos quedado del otro lado del río, de Jordán, ¿no?
Pero dice, Señor, más el Señor le responde. Dice en Josué capítulo 7, versículo del 10 al 12. Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Podemos ver la gravedad del robo ahí, ¿no? Y ya todos conocemos, ¿verdad?, lo que le pasó, ¿no? Cómo fueron apedreados y quemados fuera del campamento por haber robado, tomado algo que no era para ellos. Por eso todos tenemos sabemos, ¿no?, por naturaleza. Recuerden que si yo le digo un ateo, ¿no?, un ateo que supuestamente no conoce de Dios y no quiere saber nada de Dios, si yo le tomo algo de él, ¿qué me va a decir? Me estás robando. Y sin necesidad de que conozca la Biblia, me va a decir, hey, ¿qué estás haciendo? Estás tomando algo que no es tuyo, me estás robando. Y él mismo sabe también que si toma algo que no le pertenece, es robar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que las personas que no conocen de Dios tienen eso en su conciencia? Como yo les había comentado, que Dios había puesto en nuestros corazones, ¿no?, las leyes morales en nosotros, para poder nosotros entender lo que es bueno y lo que es malo. Recuerden como le dijo el enemigo, hasta esto fue muy claro, ¿no? Hasta dijo esa verdad, que conocerían el bien y el mal. Entonces sí conocieron lo que es el bien y el mal. Ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Lo que era robar y lo que no era robar. Quitarle algo a una persona era malo para ellos. Muchas personas murieron sin Cristo, sin conocer la palabra de Dios, mas Dios los va a juzgar por sus actividades, por su conciencia, por sus hechos, por sus actos. Ellos van a ser juzgados por medios de ellos, por eso. Y porque ellos conocen muy bien también lo que es quitar, lo que es tomar algo que no les corresponde, lo que es cometer adulterio, imagínense una persona que no conozca de Dios, ¿no? Tiene una mujer y aparte quiere a otra mujer, la mujer que es la que tiene primero se va a ofender. Va a decir, ¿qué estás haciendo? O sea, no te basta conmigo. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Por eso hoy en día no hay justificación. Lo que es robar. Y ahorita hoy en día eso es normal para toda la gente, ¿no? Como dicen ese dicho, ¿no? El que tranza no avanza, ¿no? Qué descarado es ese dicho. Hoy si no transamos, pues no puedes llegar a una medida que estés bien económicamente. O sea, necesitamos transar para avanzar. Y eso yo lo entiendo para aquellas personas que no conocen de Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata. Pero nosotros conocemos lo que es robar, ¿verdad? No hay ninguna duda de decir, bueno, Mario, no entiendo. ¿Me puedes explicar qué es robar? O sea, entonces esto sí, hay un problema en ti, ¿no? Algo está pasando en ti, ¿no? ¿Qué pasó contigo? Eres santa, entonces eras como una persona que no conoces hasta los mismos ángeles celestiales saben lo que es quitar, ¿no? Y robar, todo eso. Recuerden que el diablo quiso robar la gloria a Dios. Y eso estamos hablando ya en el tercer cielo. Y ya ellos saben lo que es robar también. Por eso no hay excusa para nadie en tomar algo que no les pertenece. Entonces podemos ver la gravedad de lo que es tomar. Y fíjense la maldición que cae no solamente contra ti, contra tu casa. Dice que trajo esa desgracia al pueblo de Israel. 36 hombres murieron por causa de haber robado y mentido, por tratar de ocultar lo que se habían robado. Pensamos muchas veces que Dios no nos mira. Pensamos muchas veces que Dios nos va a pasar por alto. Pero Dios no pasa por alto, Él es santo. Sea lo mínimo que te puedas tomar. ¿Cuántos yo antes, ¿no? Cuando íbamos al mercado, no tomamos para prueba sin que nadie nos diga, ¿no? A veces hay personas que te dan, pruébalo, ¿no? Bueno, está bien, pero muchas veces, ¿cuántas personas yo miro que sacan de la bolsa? Toman una, está bueno, y agarran otra bolsa, ¿no? No agarran la que tomaron, sino que cambian la bolsa, agarran la que está llenita. Eso es robar. Tomar algo que no te pertenece, así que no te pertenece, es robar, sea lo más mínimo, un vaipín, lo que sea lo que tengas, que no sea tuyo, es robar. Y para Dios robar es un robo, es algo que es pecado contra Dios. Es algo que te va a traer consecuencias, va a haber consecuencias para ti. Y no solamente para ti, sino también para tu casa.
Y hay muchas formas de robo. Hoy en día hay muchas maneras de robar. Muchas distintas maneras de robar. No solamente tomar objetos. Hay muchas maneras. Tomar lo ajeno y no devolverlo. Cuando a veces nos prestan algo y no lo devolvemos. Nos prestan un libro y no lo entregamos. Nos prestan dinero y nos hacemos tontitos, no lo regresamos. Compramos, recuerdan que antes los CDs que venían de Mexicali, era piratería, los cassettes, era piratería, ¿no? Estábamos robando también lo que es el derecho de autor. Estábamos robando, ¿verdad? Las ganancias del que produjo con tanto sacrificio, ese cassette como antes, o ese CD, ¿no? A ellos les costó dinero producir eso para vender, ¿no? Para seguir produciendo. Más hoy los piratas reproducen esa clase de piratería y ahí va la gente a comprar pensando que está bien. Dios lo hizo para los pobres, ¿no? De verdad, Dios lo hizo para los pobres porque nosotros no podemos comprar. Eso es un robo. Porque no se le está dando una parte al que hizo esto, ¿no? Al que tiene derecho de autor. No hizo nada. No se le da nada a esa persona. El adulterio, como ya lo habíamos nombrado, quitarle la mujer o el hombre a una familia es como también robar. Estás robándole al marido, le estás robando a la mujer a una familia. Aprovecharse de las circunstancias específicas para sacar provecho. Mira cómo lo pone la palabra de Dios en Proverbios 22, versículo 22, 23. No robes al pobre porque es pobre. Tampoco oprimas en el juzgado al necesitado, pues el Señor está de su lado. Los defenderá y despojará al que les robe. Hoy en día es lo que más se está llevando a cabo, ¿no? La gente con dinero hasta se mofa, ¿no? Con los gente que saben que no tienen recursos para defenderse, para llevar a cabo en un tribunal, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué te dicen, verdad? Y como lo vemos también en las películas, hasta dicen, ¿no? No me demandes porque vas a perder. Yo tengo los mejores abogados. Aunque tú tengas razón, te voy a destruir. Tengo los mejores abogados y ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a prolongar el juzgado, o sea, el tribunal. Lo voy a que dure más para que se acabe lo poco que tienes y ya no vas a poder seguir peleando hasta que digas se acabó, se agotó mi dinero, lo que tenía. Entonces, pues más por eso ellos van a ganar. ¿Por qué? Porque no tienen lo suficiente para pelear en un juzgado contra alguien, contra un millonario. En los trabajos, ¿no? Que tienen los mejores abogados, las aseguranzas tienen los mejores abogados. Y todo lo usan eso, el dinero, para estafar, para robar, según ellos, que es legal cuando no es legal. Estas personas de hoy en día, la gente que tiene dinero oprime al que es pobre, se aprovecha porque sabe que no puede defenderse. Por eso, cuántas injusticias se ha cometido contra las personas sin recursos, por personas o compañías millonarias, como les acabo de mencionar. Otra forma de obtener ganancias de una forma ilícita, mira cómo lo pone la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 2, versículo 9. Qué mal te va a ir, Babilonia. Hiciste ricos a los tuyos mediante el robo y el engaño. En el versículo más adelante, el del 2 y el 13, dice, qué mal te va a ir, Babilonia. Has construido tus ciudades mediante el crimen, la violencia. Pero yo soy el Dios de Israel y de nada va a servirte todo lo que has hecho. Yo lo quemaré por completo. Recuerden que Babilonia, ¿no? Era un país poderoso que extraía, oprimía a los vecinos, a las ciudades, porque era tan poderoso. Y les quitaba todo, se hacía millonario por todo lo que hacía. Pero dice el Señor, de nada te va a servir, porque llegó su tiempo, cuando fue destruido, fue derrumbado. ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que si tomamos algo que no nos corresponde, tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar? Este robo lo vamos a pagar y con creces. Se los digo de verdad, se paga con creces. Dios no miente. Dios dice, Dios perdona, lógico, siempre y cuando tengas un corazón arrepentido, genuino, pero las consecuencias se pagan. No se van a pasar por alto. Dios no pasa por alto las consecuencias, porque entonces no fuera justo.
Por eso debemos tener nosotros temor de tomar algo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque es robar. No solamente le robamos al prójimo, sino a Dios. Recuerden que todo le pertenece a Dios. Todo lo creado, todo lo hecho, lo visible, lo invisible, le pertenece a Dios. El dinero, el oro y la plata le pertenece a Dios. Nuestras propias vidas le pertenecen a Dios. Si nosotros pudimos lograr lo que tenemos, porque Dios nos lo dio, nos dio la habilidad para hacerlo. Pero también Él tiene el poder para quitárnoslo, como a Job. Él dio, Él quitó. Por eso no pienses tú para obtener cosas ilícitas, quiere decir que te va a ir bien. Recuerden, el que hace cosas ilícitas, tal vez le esté yendo bien ahorita, ¿no? Pero recuerden que su pecado los va a alcanzar. Dios va a traer juicio tarde o temprano para esas personas. Mas tú, recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y debemos tener en cuenta que eso atrae muchas consecuencias. Muchos piensan que con el dinero pueden comprar seguridad y comodidad, pero al obtenerlo ilícitamente acarrean mal para sus vidas y familias. Aunque de pronto no pareciera, pues parece que alguna gente vive mejor fuera de los caminos de Dios. Pero recordemos que a ellos se les llegará y Dios los juzgará. Dice en Proverbios 29:24, el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. O sea, la persona que rehúsa decir la verdad contra el ladrón. ¿Cuántos no dan? Muchas personas se hacen cómplices de un ladrón. ¿Verdad que no lo tomé? Sabiendo que sí lo tomó. Dicen, y sabemos la persona sabe que sí cometió ese crimen, haber tomado algo en las compañías que se roban algo, sabiendo que tú miraste que lo hizo, más tú porque es alguien cercano a ti, un amigo por quedar bien, encubres su pecado, encubres el robo que cometió, dices ¿tú miraste algo? Oh, no, yo no miré nada. No, claro que no miré nada. Estás encubriendo un pecado, eres cómplice de ese pecado. Así que ese pecado a ti también te va a alcanzar. Y eso hoy en día se hace mucho, ¿no? Se ve en todas partes. Y no vas a decir nada, no, ¿a mí qué? No, mientras a mí no me roben, todo está bien. ¿De qué decimos, no? Voy a ver eso. ¿A mí qué me dices? Pues, no es mío, haz lo que quieras con eso, ¿no? Pero al hacer eso, nos hacemos cómplices. Porque no estamos reportando, no le estamos diciendo, mira, te voy a decir una cosa a la persona. Si tomas eso delante de mi presencia, te voy a tener que reportar, porque son mis principios. Me enseñaron a mí que no se debe de robar. Y sobre todo no voy a pecar contra mi Dios. Delante de mi presencia, yo no voy a permitir que hagas tal cosa. Si lo haces, sí te voy a reportar. ¿Vas a quedar bien con Él o piensas quedar bien con Dios? Te puedo asegurar que esa persona ya no lo va a hacer delante de tu presencia. Y ya no vas a tener que mentir, ¿no? Así, porque la persona lo va a hacer ya cuando tú no estés. También se habla otra forma de robar, se habla de la retención del salario del empleado, ¿no? Muchos que tienen como su propia compañía individual, como los jardineros que tienen su propia compañía, ¿no? Porque es muy raro que las compañías ya como cuando están bien establecidas, ¿verdad? Que son compañías grandes, muy raro que no te paguen en su tiempo, en su momento, en el tiempo definido. Pero hay compañías que son como pequeñas y que a veces ellos no te pagan en su momento, en su tiempo. Tienen ellos sus libros de sus cheques, ¿no? Lo hacen, pero muchas veces no tienen el fondo o cualquier cosita, lo que ellos se inventen y retienen ese salario de la persona. Eso es forma de robar. Están reteniendo un salario que no les corresponde porque ese dinero les pertenece a su empleado, porque ya lo trabajó. Y si tú retienes ese dinero, eso es robar. ¿Por qué? Porque estás afectando a una familia. Él está contando con ese dinero para pagar biles, para sustentar a su familia. No podemos nosotros, ¿verdad? Si tienes un negocio, ten mucho cuidado en retener el dinero para otro día, porque tengo flojera de ir al banco, tengo flojera de hacerte un cheque, ven mañana, sabiendo que la persona está necesitada. Su familia, sus hijos necesitan qué comer, sus bebés necesitan pañales, ¿no? Mas tú, como lo tienes todo, estás en comodidad, dices, ven mañana. Retener algo que no te corresponde, porque ese dinero ya no es tuyo, le corresponde a tu empleado, porque lo trabajó. Ahora tú posees un dinero que no te corresponde. Y en esa fecha determinada que se le toca pagar, tienes que entregarlo. Porque si esa fecha pasa, estás tomando un dinero que no te corresponde. Es un dinero que es de él. ¿Y tú por qué lo tienes? Ya no debes de tenerlo tú, debes de entregarlo, porque ese dinero se trabajó. Y el que trabaja tiene derecho, ¿no?, de consumir
o de obtener lo que de su ganancia. Dice Levíticos capítulo 19, versículo 13. En una versión TLA dice así: no oprimas a tu prójimo ni le robarás el salario de un jornalero. No ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana, como les estaba diciendo. No dejes que para otro día. Debes entregar ese dinero. Debes ser responsable, ya que tú vives cómodo, pero la persona no sabe su la situación que se encuentre. Tal vez si la persona está de acuerdo, ¿te puedo pagar mañana? Si está de acuerdo, no hay problema. Pero si la persona dice, tengo necesidad, debes de pagárselo de una manera u otra. Aunque te incomodes o tengas que manejar 5 horas o lo que sea, tienes que pagar esa cantidad. Como fieles hijos de Dios, se pagará al empleado a tiempo y nunca se retendrá el salario de tal persona. Solo por retenerlo, también según la palabra de Dios, este acto es considerado una forma de robo. Dice en 1 de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, encontramos una lista de pecados que nos aseguran de no poder entrar al reino de Dios. Veamos esa lista y dice, en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 11, ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros antes lo éramos, nosotros antes lo hacíamos, pero nosotros fuimos lavados por la sangre de Jesús. Ahora nosotros tenemos el temor de Dios que nos evita cometer tal acto. Por eso el cristiano verdadero tiene temor de tomar algo. Una vez fuimos yo y mi esposa a la Walmart, fuimos de compras y ya de hecho ya se los había dicho. Pero la reacción que hace esta empleada de la Walmart, ¿no? Al llevar la carreta al carro, me di cuenta que había un chocolate atorado entre las rejitas de la carreta. Entonces yo miré ese chocolate, ¿no? Y tal vez para uno se le pudiera haber sido fácil. Bueno, ya está afuera, no meto el carro y nada pasa, ¿no? Pero yo agarro ese chocolate, lo regreso a la Walmart, le dije a la persona que estaba en la puerta, que siempre hay una persona que verifica, ¿no? Cuando hay mucha cantidad de objetos electrónicos, ¿verdad? Para saber que todo fue pagado. Le dije, no, este chocolate se quedó entre las rejitas de la carreta, vengo a devolverlo. Y la persona se le queda viendo a la otra persona y dice, cuánta honestidad, ¿no? Que hay todavía. Hay personas honestas en este mundo. Yo me sentí contento. ¿Por qué? Porque quedé bien con Dios y no conmigo mismo. Y hay gente, ¿verdad?, que damos ese ejemplo, que miran, wow, mira esta persona, un chocolate, ¿por qué no solamente se lo llevó y hasta ahí haya quedado? Pero no, lo regresó. Por eso nosotros debemos ser luz, debemos ser ejemplo para los demás. De modo que entendemos ahora que el que roba no puede entrar al reino de Dios, pues no puede estar cerca de la presencia de Dios porque no tiene temor a pecar. Recuerden como dicen, ¿no? En Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú eres un cristiano genuino, tú posees ese temor de Dios en tu vida. Para ti ya no va a ser fácil pecar contra tu Dios. Somos pecadores, lógico. Vamos a cometer pecados, a veces involuntarios y a veces voluntarios, porque a veces nos agarran en una manera, como dicen, nos agarran en el aire, ¿no? Pero somos débiles, pero Dios es bueno y fiel que nos perdona. Yo te podría decir, yo no peco porque sería un hipócrita y mentiroso. Si me dices, Mario, ¿te has robado? No, sería un mentiroso. Todos hemos robado. Y seguiremos tal vez robando. Pero Dios es bueno y fiel. Siempre y cuando tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Siempre y cuando pidamos perdón y no hacerlo de nuevo, ¿no? Si nos hablamos acerca del robo, desde el Génesis, todos estuvieron cometiendo, todos fueron pecadores. No hay ni un santo. Todos son pecadores, pero por la gracia de Dios
Dios nos tiene aquí, nos halla justos delante de su presencia a través de Jesucristo. Mas ahora les voy a traer una cita una cita codiciada por todos, de Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 10. Esta cita es encantada por todos aquellos que predican la prosperidad. Para ellos, cuando se trata de robar, para estos pastores falsos, les encanta esta cita. Les encanta, les fascina. Hasta la estudian perfectamente para que quede bien en claro en ustedes, para que no se vayan sin depositar, sin pactar, sin diezmar, sin ofrendar, porque estarían robándole a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Wow. Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos. Porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esto está súper mal interpretado. Lo están sacando fuera del contexto. Porque si ya nos estamos basando al que da, Dios les abre las ventanas de los cielos, ya con eso estamos equivocados. Porque entonces estamos siendo legalistas. Estamos dirigiéndonos por obras y no por la gracia. Mas muchos dicen, fíjate lo que dice, ¿no? Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimentos en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunden. Dice en 2 de Corintios, capítulo 9, 6, 7. Bueno, esto se lo voy a dejar ahorita después. Muchos dicen que este mandamiento se aplica al creyente o al no creyente. Dicen, esto es para el creyente y el que no es creyente. Esto es para todos. Aquí ya no hay de que, no más al cristiano. No, aquí todos van parejos. Aquí, si tú eres cristiano o no eres cristiano, le estás robando a Dios, ponle dinero ahí a la cajita. Porque le estás robando. Dice ahí muy claro, muy clarito ahí, dice ahí, robará el hombre a Dios porque ustedes me están robando. Pero dicen, ¿qué te hemos robado? En los diezmos, en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes la nación entera me están robando. Eso les encanta predicar a estos pastores, les fascina. Dicen, de aquí voy a sacar para un avión, para un carro, aquí voy a hacer todo con esto ahorita. Aquí me voy a desgarrar, voy a sacar todo lo que se hable acerca de la prosperidad. Traigan todo y verán cómo yo les voy a abrir las ventanas de los cielos. Si ustedes depositan, si ustedes me dan $1,000, Dios les va a dar 4,000. Si ustedes me dan su casa, Dios les va a dar una mansión. Y pónganme en la prueba, como dice la escritura. No dice ahí, pónganme en la prueba. Y ahí va la gente, ¿no? Entregando casas, joyas, dinero. Dejan el dinero de la renta. Dice, dame, ¿cuánto tienes? Tengo el dinero de la renta, déjalo ahí. Dios te va a bendecir. Pero mañana tengo que pagar. Déjalo ahí, ten fe. Qué tontismo, qué clase de robo. Y esto les encanta predicar a estas personas. Les gusta robar. El Señor es nuestro Dios, es el Señor, es el dueño del oro y la plata. ¿Se imaginan ustedes? Esta es una obligación. Dios se molestó. Esto era cosa del Antiguo Testamento. Esto era para el pueblo de Israel. Que tenían que entregar un 10%. Y no solamente el 10%, había otras ofrendas más que tenían que entregar cada 2 años o 3 años el 10%. Eran como un 30%. Pero solamente ellos demandan el 10%. Ellos demandan. ¿Creen que eso es como, te da felicidad tener una obligación? Es como felicidad decir, y tengo que dar el 10%. No hay libertad ahí. No hay libertad en diezmar. Señor, y si no tengo, pues ponte a trabajar para que me des. Señor, y si apenas gané para pagar la renta, no me importa, a mí me das mi 10%. ¿Será que nuestro Dios es así? ¿Qué es más grave, robar a los hombres
o robarle a Dios, dicen muchos. Que sin duda alguna es más grave robar a Dios, pues robar al hombre acarreamos maldición, pero robar al Dios hay doble maldición, dicen. Si le robas al hombre, hay consecuencias, pero le robas a Dios, doble maldición. Así que agárrate, ay papá, así que te va a ir como en feria. Pero ellos se han olvidado de lo que dice en 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 9, 6, 7, que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Que cada uno dé conforme propuso en su corazón, y no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Pero van a decir, pero fíjate lo que dice ahí, el que siembra escasamente también segará. Bueno, el que siembra mucho, mucho va a recibir. El que siembra poco, pues poco va a recibir. Ya ves que está muy claro de ahí. Pero dice, pero que cada uno dé conforme propuso en su corazón, y no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí el apóstol Pablo es claro y es obvio que el que siembra más cosecha, porque sembró más semilla, y el que sembró poco, pues poco cosechará. La palabra abundante significa bendición, plenitud y riqueza. Si un cristiano generoso da por fe, confiando en Dios, con el deseo sincero de producir la bendición más grande que sea posible, recibirá el mismo tipo de cosecha en términos de bendición personal. Dice en Proverbios capítulo 3, 9, 10, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lugares rebosarán de vino nuevo. Cuando dice que cada uno dé como propuso en su corazón, habla de manera voluntaria y no como una actitud de obligación o por temor o mala gana. Dios ama al que da con alegría. Dios tiene un amor especial y único para los que se mantienen felices en su compromiso de dar con generosidad. Dios ama aquel corazón contento y que se emociona con cada oportunidad que hay para dar. Si Dios te ha bendecido grandemente en tu vida, eres un siervo fiel de Dios. Dios te ha dado. El corazón fiel de Dios, ¿sabe lo que hace? Quiere servir. Ve la necesidad que hay afuera. Ve el dolor que hay afuera. Ve que la gente necesita de la palabra de Dios. Y por agradecimiento a Dios de lo que Dios ha hecho en su vida, Él va a dar con gusto, con un corazón alegre. Señor, yo quiero ser partícipe, como los filipenses. Yo también quiero poner. Y ese es un corazón que lo da con alegría. Señor, tú me has bendecido con todo eso. Señor, tengo dinero de sobra. O tengo dinero lo suficiente porque quiero dar parte para el ministerio. Pero siempre y cuando sea con alegría, con gusto y no por obligación. El diezmo no es con alegría. El diezmo es obligación. Hasta te regañan. No. Tú pagas tu 10% y me lo pagas ahorita, y aparte vas a ofrendar, y aparte vas a echarle más ahí para hacer pactos con Dios, ¿no? Y sales sin ni un 5 de la bolsa, ¿no? Ahí cuando se iba a llevar a comer ahorita, pero ya no me quedé sin nada. La otra semana, y la otra semana pasa lo mismo. Pues me volvieron a sacar todo. Falta de entendimiento. Perdón. Falta de entendimiento. Falta de no conocer a nuestro Dios. Dice el Mateo 15, 19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Perdón. Debemos cuidar nuestros corazones, cuidemos nuestras mentes para que nuestros pensamientos sean aprobados ante nuestro Creador y Redentor. Pues ya que el pecado se origina en nuestro pensamiento, y como ya vimos en el 7º mandamiento sobre el adulterio, con el simple hecho de pensar, de hacer el acto, Dios lo considera pecado. Si tú estás pensando en robar y ya los llevaste en tu mente, en tu corazón, ya es pecado. Solamente estás esperando la oportunidad que la persona se dé vuelta para tomarlo, o que alguien no esté ahí para tomarlo, pero ya está en tu corazón. Ahora, para aquellos, vea, como les estaba comentando, aquellos que predican la prosperidad, quiero que escuchen o se brincaron esta cita de Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 6, 8 y 10. Vuelvo a repetir, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8 y 10.
Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. A aquel que le gusta robar, a aquel que le gusta tomar de lo que no le corresponde, a aquel que le gusta exigir, a aquel que le gusta cometer fraude para obtener riquezas ilícitas, para tener cosas ilícitas. De nuevo, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Conocemos muy bien lo que es robar, lo que nos pertenece y lo que no nos pertenece. Sabemos que Dios ama a aquel que da con alegría. Sabemos que Dios nos pide que tengamos el oído atento, que podamos discernir cuando una palabra te es dada, si viene de Dios o viene del hombre. El Señor ya nos había dicho que habrá muchos pastores, ¿no? Muchos pastores hablando puras boberías. Y tratarán de sacarte todo lo que tienen. Pudimos ver ahora en este virus que nos pegó muy duro, ¿no? Del COVID. Aquí se tenía que ver las iglesias grandes, tantas personas que diezmaban, ofrendaban. ¿Cuánta gente necesitaba de dinero? Gente necesitaba ayuda. Mas aún así, estas mega iglesias o iglesias pequeñas decían, no dejen de diezmar. ¿Hasta dónde la codicia del dinero? Sabiendo la necesidad que había en todo el mundo. Exigían que aún diezmaran, que no pararan de diezmar. Cuando por obligación de ellos era ayudar al necesitado. Era obligación de ellos dar, mas aún querían seguir robando. Esto no es tener amor al prójimo, no es tener amor al prójimo eso. Si te ven que estás necesitado, aún te exigen. Dice el Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Para aquellos que tuercen este versículo, la palabra de Dios habla de las necesidades diarias de la persona. A muchos también les gusta torcer este versículo. Busca primeramente su reino y su justicia y Dios te va a dar todo lo que tú deseas en tu corazón, riquezas, fortuna, todo lo que haya. No, no es así. Dios te va a dar lo necesario para tu vida. No te va a dar algo que tú no ocupas. Si Él te diera algo que no ocuparas, te pierdes. Te arruina. Mas Dios te va a dar de acuerdo a tu necesidad. Si tú estás preparado para recibir una gran cantidad de dinero, que ya sepas manejar el dinero, Dios te lo va a dar, claro. Pero para la gloria y la honra de Dios. Para servir al ministerio. No para meterte a tu alberquita y tomarte la panza, ¿no? Vivir cómodo, no. Usa tus bienes para ser de bendición. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento también importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús vino y dio todo por su prójimo. Jesús dio su vida por su prójimo. Él no buscó nada para sí. Él no buscó su bienestar. Él quería darte vida solamente. Él vino a que conocieras la verdad, porque la verdad te iba a hacer libre de la esclavitud que tú te encontrabas antes de venir al Señor. Dice en Ageo, capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Reconocer que Dios es la fuente de la habilidad de la gente para ganar dinero.
nosotros tenemos a nuestro Dios. Si tú le eres fiel a Dios, Dios estará contigo. No te faltará tu pan y tu agua. Y serás aún así de bendición para los demás. Hermano, nuestra prioridad como cristianos es predicar las buenas nuevas y reconciliar al hombre para con Dios. Dice en 2 Corintios 5:19, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, no de hacernos millonarios, no de vivir cómodos, de reconciliar al hombre con Dios. Y eso significa que tienes que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tienes que hablar la verdad. No engordes tus bolsillos ilícitamente robando. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 4:28. ¿Qué dice la palabra? Es clara, ¿no? Más sabes que deja de robar, trabaja y así podrás ser de bendición a tu prójimo. No solamente dice para que te quedes con el dinero, ¿no? Y vivas bien. No, sino también para que seas de bendición para tu prójimo. Ese es un cristiano genuino, que comparte con su prójimo, que usa lo que Dios lo ha bendecido para el ministerio, para que gente pueda venir, para que podamos compartir, podamos dar, no buscando nuestro bienestar, sino siempre poniendo a nuestro prójimo primero. Primero Dios, después nuestro prójimo, como Jesús puso a su prójimo primero. Vamos rápidamente a Proverbios capítulo 3, del 5 al 10, por favor, rápidamente. Proverbios capítulo 5, del 5 al 10. Se lo voy a leer rápidamente. Proverbios capítulo 3, capítulo 3, del 5 al 10. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lugares rebosarán de vino nuevo. Dando con gusto, dando con felicidad, porque has sido bendecido. En Colosenses capítulo 2, 10, ya para terminar, dice así: miren que nadie nos haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros no tenemos necesidad de nada. Nosotros tenemos a nuestro Dios, al poderoso, al Santo de Israel, que dio su vida en la cruz por nosotros. Nosotros ya no dependemos del sistema del mundo. Nosotros dependemos de Dios ahora. Dependemos de su bondad, de su gracia. Recuerden que Él es el dador de la vida. Él es el que da la habilidad para hacer fortuna, para hacer de bendición. Mas dejemos de robar. Dejemos de tomar algo que no nos corresponde, porque Dios va a castigar y no dejará sin castigo a aquel que cometa tal acto. Pidamos perdón al Señor si lo hemos hecho y si no hemos pedido perdón. Aquellos que me ven a través de las redes sociales, hay que pedir perdón al Señor. Si has tomado algo que no te corresponde, regrésalo. Porque de lo contrario te traerá consecuencias. Si tú no conoces a Jesucristo, te invito a que vengas a sus pies, que te arrepientas de tus pecados, porque Él ha querido el bienestar para tu vida. Mas nosotros nos hemos desviado, nos hemos convertido en adúlteros, pero Jesús vino a dar la vida por ti.
Arrepiéntete de tus pecados, que Él es fiel para perdonarte. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias. Y nos vemos para la próxima semana. Hasta pronto.